Latinos en el extranjero, episodio número 49. Bienvenidos a un episodio más de Latinos en el extranjero, este podcast en el que llamamos por teléfono a latinos que han decidido en algún momento de sus vidas emigrar al extranjero. Evidentemente, pues llamamos a muchos latinos que viven en Alemania porque yo, Martín, vivo también en Alemania y el día de hoy vamos a llamar a Diana. Diana es de Bogotá, de Colombia, y emigró 2 veces a Alemania. Nos va a contar esa historia, por qué ha venido 2 veces, vino una vez, se regresó a Colombia y volvió a venir. A ver, ¿cómo es esa historia? Eso nos lo va a contar y es la primera persona que pasa por este podcast con una carrera como química. O sea, es decir, ella es ingeniera química y pues atraviesa pues toda la rama de las ciencias, ¿no? Nos va a contar esa perspectiva que aún hasta el día de hoy no la habíamos tenido. Vamos a llamar a Diana, pero antes de eso, si quieres participar de ese podcast, si tienes una historia buena que contar, te dejo mi correo electrónico en la descripción de este capítulo para que me puedas escribir cuando quieras. Vamos a llamar a Diana. Hola. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Por aquí todo muy bien, con un poco de frío, pero bien. Diana, antes de que te empiece a bombardear de preguntas, ¿tú puedes presentarte así muy rápidamente de dónde vienes, dónde naciste, dónde te criaste y dónde estás viviendo ahora? Bueno, yo soy Diana Rodríguez, nací en Bogotá, Colombia. Uh-huh. Toda la vida viví en Bogotá, Sí. hasta los 24 años, 2010. Uh-huh. Y luego viví 2 años en Alemania y luego volví a Colombia por otros 3. Y estoy viviendo acá en Alemania desde hace casi 4 años, en Berlín. Ah, en Berlín. Uh-huh. Wow. Ya, entonces ahora sí empieza, porque sé muy poco de tu historia, me escribiste un par de líneas por correo, pero no sé por qué dije, esto suena así como que hay alguna historia por ahí escondida. Y sí, porque me dices que a diferencia de muchos invitados que han venido y se han quedado, tú has tenido la experiencia de venir, regresar a tu país y otra vez volver. Y eso suena interesante. ¿Por qué viniste la primera vez? Bueno, yo la primera vez que vine fue como au pair. Ujú. Pues te confieso que Alemania jamás estuvo dentro de mis planes. O sea, ¿Ya? sí quería venirme como au pair, pero Sí, yo pensaba en Estados Unidos o Canadá o en algún país donde se hablara inglés. sí. Y bueno, pues desafortunadamente pues no me salió y pues con la agencia que yo apliqué pues me dijeron como, bueno, ¿y por qué no aplica a Alemania? Y yo dije, bueno, pues está bien. Sí. Ah, lo Sí, hiciste con una agencia entonces. sí, Ya. de agencia de au Bueno, pair. claro, en esa época, 2010 me dices, ¿no? En, Sí, en esa época no había pues Open Word o Open Word, estas páginas que hay ahora para... no, Sí, sí, ahorita sí. está súper, es mucho más fácil, pero Sí, en mi época no existía eso. sí, 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 sí. Ujú. Entonces, Y bueno, entonces llegué acá a Alemania. Bueno, el proceso para au pair en Alemania lo empecé en el 2009, como a mediados. sí. Y llegué aquí a Alemania por primera vez en febrero del 2010, o sea, ya casi 10 años. Ajá. Y bueno, la primera vez que estuve siempre estuve cerca de Frankfurt, Ujú. Bad Homburg, Oberursel, que es más o menos cerca. Sí. Ujú. Sí, estuve pues con 2 familias y ya después en abril del 2012 volví a vivir en Colombia. Ujú. Ah, o sea, viniste solo por la experiencia de au pair, no pensando, digamos, en quedarte, sino viniste a hacer la experiencia y te devolviste a Bueno, con el tiempo sí pensaba como, bueno, de pronto puedo seguir mis estudios en Alemania, Sí. pero pues ya después vi que no, o sea, era complicado, Ujú. entonces, bueno, decidí que lo mejor era más bien regresar a Colombia y terminar mis estudios y Sí, así fue. sí. Y la segunda vez, ¿cuál fue la razón para que hayas regresado, hayas Y, repetido? sí, bueno, desde febrero del 2016 estoy otra vez aquí en Alemania y bueno, ¿Ya? la razón es que me casé con un alemán. Ah, Sí, sí. O sea, pero, ¿y lo conociste en tu época de au pair? O sea, ¿desde ahí? sí. O... Ah, sí.
Sí, Claro. sí, lo conocí, pero pues no éramos, pues él era mi tándem. O sea, yo lo conocí como al Ya. mes de llegar aquí y era así, nos veíamos y Ah, una hora. para practicar español, alemán. Sí, sí, o sea, él quería aprender español y yo alemán. Sí. Y me di con la gran sorpresa de que él sabía muy bien español. Ya. Sí, porque él vivió varios años en España. Ah, entonces Y como que no quería practicar tanto español, sino quería conocer a alguien, quizás. yo creo que sí, posiblemente. Entonces yo decía, no, pues con este no voy a aprender nada de alemán. Sí, habla puro español, sí. Sí, 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 sí. pero pues ahora es el profesor más exigente de alemán que pueda Mm, existir. me imagino, me imagino. Sí, Y entonces hiciste tus 1 o 2 años de au pair, pero ahí, sí. ahí no estaban de novios, o sea, o... Sí, o sea, el Sí. primer año sí era más, o sea, los primeros meses era como una hora español, una hora alemán y ya, y cada uno se iba para su casa. Sí. Y ya después con el tiempo, pues ya fue más que un tándem y empezamos ya a conocernos y Mm, así. Y bueno, y las cosas se fueron dando y sí, tuvimos como una relación sí, y ya después cuando yo regresé a Colombia, mantuvimos el contacto pues por Facebook, por claro. Skype, Mm. etcétera. ¿Y, Sí, y tuvieron como tantos años de relación a distancia? O porque, o sea, es difícil, ¿no? Tener sí, una sí, relación a distancia. sí, pues sí teníamos como que sí era, pero como que no era, pues Claro. al principio yo lo veía así. Y bueno, ya después, cuando yo vine, después yo vine en 2013 Ok. a pasar año nuevo aquí porque él me invitó. Ujú. Y, pero pues todavía no podía definir nada porque me faltaba, ¿cuánto era? Un año para terminar la universidad, entonces no valía la pena dejar todo en Sí, Colombia y empezar aquí, ¿no? sí, Entonces, pues por eso también decidí estar otro año en Colombia, pues terminando mis estudios, que era como la prioridad en esa época. sí, Entonces nos veíamos pues una vez al año, ¿no? claro. Dos, sí, Wow. 2003, sí, o sea, fue bastante tiempo, entonces pues ya al final yo terminé mis estudios en 2014, nos Sí, vimos a volver a ver en enero del 2015 en México y sí. ya en México dijimos, bueno, yo dije como, bueno, definamos esto porque no podemos estar pues yo en Colombia, tú en Alemania haciendo su vida, no. Mm, mm. Entonces, pues definamos y ya, pues ya después de unos meses, pues decidimos que, bueno, yo también quería como adquirir experiencia laboral, ¿no? Antes de venirme a Alemania. Sí. Entonces estuve otro año ¿Ya? alejada de él y ya después él vino en 2015 a finales a conocer a mi familia y demás, pero pues ya era oficial de que ya íbamos a casarnos. Sí, sí, sí. Y por qué no Colombia? ¿Por qué Alemania en vez de Colombia? Bueno, es que él tiene su trabajo estable aquí en Alemania, esa era la principal razón. Y Claro. bueno, además también pues él tiene hijos de su anterior matrimonio, Ah, ok. entonces claro, no podía, sí, ya, Dejarlos. sí, Claro. entonces sí, esa es la razón principal. Y bueno, él también dice que Colombia es muy bonito y todo, pero que él prefiere Alemania. Sí, Bueno, sí, pues, ¿no? sí. Cada uno prefiere siempre alguno de los dos. Pero, ¿y qué tal esa experiencia de, porque tú has tenido como un tiempo de, como de procesamiento, ¿no? Porque lo que suele pasar es que los latinos se enamoran o no sé, aplican una maestría o la razón que encuentren para venir y vienen y pasan como de frío a caliente, ¿no? Pasan de cero, de estar en Latinoamérica y de hablar español a pasan a Alemania a hablar alemán y... Pero tú no has sido así, entiendo. O sea, primero has tenido una primera experiencia de au pair, has Sí. regresado a Colombia, lo has pensado, 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 pensado y después ya un poco con las cosas masticadas, digamos, o procesadas has venido. ¿Eso crees que ha hecho que tu proceso de integración sea más llevadero o para nada, o igual es difícil? Igualmente es difícil, yo considero, porque, digamos, cuando ya empezamos a planear con el que ahora es mi esposo de yo venirme a Alemania, él también me concientizó de alguna manera de que Mm, es difícil sí, integrarse a la sociedad alemana. Incluso, bueno, cuando yo vivía antes,
no estaba yo tan integrada, pues porque yo vivía con una familia multicultural, ¿no? Ya. La señora era mexicana y el señor alemán, entonces yo hablaba más que todo español. Yo, o sea, sí, yo sí aprendí alemán y fui a las clases y eso, pero yo casi nunca hablaba alemán. Ujú. Y cuando vine aquí y vimos todas las cosas que yo tenía que ser consciente de que me iban a pasar, pues sí, o sea, sí como que recuerdo algunas cositas de esa época, pero pues ahora sí, no es tan fácil. Así todavía he estado más veces, considero yo que el proceso de adaptación cuesta. Sí, 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 sí. O sea, hasta ahora yo no conozco a nadie, en verdad, de todas las personas con las que he hablado, que haya dicho no, no me ha costado, ¿no? Incluso gente que ha venido de adolescente te lo dicen, ¿no? Solo que Sí, ellos, los adolescentes, pues tienen, no sé, lo olvidan más rápido o no son tan conscientes del dolor, digamos, de cambiar de una cosa a otra, ¿no? Pero incluso a los adolescentes les cuesta también. ¿Qué te iba a preguntar? ¿A qué te dedicas acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás resolviendo? Bueno, yo de profesión soy ingeniera química Ujú. Ah, y bueno, ahorita pues trabajo en una empresa que se dedica pues al análisis de alimentos y de cosméticos. sí, Sí, es bastante interesante la sí, sí. empresa. Ujú. Sí, buenísimo. ¿Has tenido que, o sea, estuvo pesado como la búsqueda de empleo o Uy, sí, es, bastante, es difícil, bastante. ¿no? Sí, pues bueno, en una parte, bueno, yo tenía un año de experiencia laboral en Colombia, pero Ujú. aún así, bueno, yo empecé a aplicar y pues primero me preguntaban que la homologación del título. Entonces, bueno, lo homologué y ya después en esa época, cuando empecé a buscar trabajo, ya realmente fue a inicios del 2017 y mi alemán era malísimo en esa época. Sí, ¿Cuándo, era muy malo. cuándo has llegado de nuevo? ¿Me repites? El 2016. Sí, O sea, febrero del ya, 2016. o sea, ya tienes como 3 años más, bueno, lo que habrás aprendido aquella vez en el 2010 que se olvida también, me imagino, ¿no? Sí, sí. Ujú. Ujú. Sí, entonces, bueno, en algunas entrevistas y fui a días de prueba y así, y en algunas veces fueron muy sinceros, menos, no, es que su nivel de alemán no es tan bueno. Ah, te lo dicen así, directo. Sí, sí, me lo dijeron en algunas empresas, entonces pues prácticamente el alemán que yo sé técnico, pues me ha Sí. tocado pues leer mucho y pues por mi cuenta también y bueno, y así empecé. Y Sí. bueno, como vi complicada la parte de buscar trabajo, Ujú. apliqué a un voluntariado. Ya. Sí, pero no social, también hay uno que es de investigación. Ok. Sí, sí, sí. Sí sabía eso, que hay unos voluntariados más como de investigación. Y claro, tú eres, pues, química, ¿cierto? Me dijiste. Ingeniera química. Ingeniera química, ¿no? Sí, Ujú. sí, sí, sí. Sí, entonces pues me metí, hay una página que se llama bundesfreiwilligendienst.de, se Ujú. llama así, y entonces uno puede buscar ahí las opciones, si es social o ecológico, o también se llama ecológico de investigación. Entonces yo busqué Sí. esa parte y tú ves por todas las partes de Alemania, pero en Frankfurt, en Hessen no hay. Entonces yo dije, bueno, ¿a dónde me voy? Ujú. Entonces, entonces con mi esposo decidimos como, bueno, entonces busca en Rheinland-Pfalz Sí. y Mannheim, que es donde él trabaja. Ya. Entonces decidí buscar ahí y hubo dos empresas que me llamaron la atención y mandé el currículum y de las dos me llamaron y de la primera empresa pues acepté. Pero no dices que vives en Berlín. Sí, pero es que eso va después. Ah, ok, 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 ya. Sí. Me estoy adelantando a la historia. Sí, sí, un poquito. Es que mira, yo llegué a Frankfurt y como no encontraba trabajo en Frankfurt, Ujú. entonces yo dije, bueno, busquemos en otro lado, Sí. ¿sí? Entonces, cuando yo apliqué al voluntariado, miré en la página y no había ninguno que me gustaba, o por lo menos que tuviera que ver con mi carrera en Hessen, no Ujú. había. Sí. Entonces dije, bueno, ¿dónde más me puedo ir? Entonces, Mm. tú sabes que Mannheim está como en un sitio muy estratégico porque tiene por frontera con Hessen y con Rheinland-Pfalz Sí. y Baden-Württemberg. Y no está tan lejos de. Ah, está al sur, ¿no? Yo me estoy confundiendo. Es, Claro, Mannheim. Sí, sí, sí. Pero no está tan lejos tampoco de Nordrhein-Westfalen, ¿o sí? no, sí, sí Sí está está lejos. lejos, ¿no? Sí, o sea, Mannheim queda en Baden-Württemberg,
pero tú miras el mapa Ok, y queda en la cerquita de frontera. Hessen Ok, y cerquita de Rhineland Pfalz. O sea, ya, es ahí ok. como O en sea, todo el... es como que estás en el vértice de tres regiones, digamos. Exactamente, Ujú. sí, señor. Sí. Ujú. Ujú, Y entonces, bueno, busqué por ahí y pues ahí apliqué a esta empresa que queda en Rhineland Pfalz, en el pueblecito. ujú. Y pues me dijeron, prácticamente no hubo entrevista, o sea, ellos me dijeron, bueno, preséntese, Empieza, ya. sí, como preséntese, ellos tenían un proyecto en mente y pues al final el jefe me dijo, bueno, la decisión es suya, si la quiere aceptar o no la quiere aceptar. Ujú. Y yo dije, bueno, si no la acepto y si me quedo esperando más, pues ya. Entonces decidí pues aceptar y sí, entonces ahí estuve un año y medio, no, sí, como un año y siete, bueno, un año y 4 meses, un año y 4 meses. Ujú. Sí. ¿Y a qué te dedicabas en ese voluntariado? Porque me dices que querías algo más parecido a tu carrera y normalmente los voluntariados que se suelen encontrar más fácil son de sociales, ¿no? Como de Sí. atención a los ancianos, etcétera, ¿no? Ajá. No, el voluntariado que yo hice era en un centro de investigación de medio ambiente y agroecología. Y sí, el proyecto tenía que ver bastante con mi carrera, porque yo antes trabajaba en como análisis para tratamiento de aguas Ujú. y en este pues el tema también era parecido. Ok, ok. Sí, Entiendo, sí. Y claro, y me imagino que en esa región debe haber, o sea, es una región súper rica, ¿no? En campos y agua y todo eso, ¿no? sí, de Rhineland Pfalz, pues por lo menos ahí donde yo vivía, es que Puro era puro campo. campo, sí, sí. Y ellos hacían pues bastantes proyectos de investigación pues Ujú. en diferentes áreas Sí. y pues en mi caso era este de tratamiento de aguas. Ujú. Ujú. ¿Y qué pasó después? ¿Cuándo llegas a Berlín? ¿Cuándo llego a Berlín? En octubre de este año. Ah, ok, ok, acá. Porque Del sí, año bueno, pasado, en realidad. sí, perdón, verdad que estamos en el 2020. Sí, en octubre del 2019, sí. Pues bueno, pues posiblemente en esa empresa, o sea, de verdad que yo sí estoy muy agradecida porque o sea, ya los colegas eran muy amables y todo, Sí. pero ya llegó un momento en que como que yo quería cambiar porque es que te estás adelantando la historia, Martín, porque lo de Berlín viene después. Ya, entonces cuéntalo en tu orden, no te preocupes. Sí, bueno, yo trabajé en esta empresa, ¿no? Sí, Y era un pueblecito, o sea, lo único bueno que yo le veo a ese sitio, bueno, habían dos cosas, que mis suegros viven cerca de ahí, entonces no estaba yo tan sola, sí. y lo otro era que las conexiones de tren eran muy buenas, o sea, ahí Ah, puedes ir a cualquier lado, a París, incluso ahí es muy buena conexión desde ahí. Entonces, era un pueblo y yo vivía en una casa, ¿cómo se dice? Ferienwohnung, que le llaman aquí, ajá, sí, en una feria en Bonum y súper alejada de todo. La calle era como así en pendiente. sí. Entonces era, sí, o sea, en bicicleta en verano me gastaba 10 minutos y en invierno 1 hora. O sea, eran muchos factores. Yo decía, bueno, si me gusta este sitio, si veo que las cosas van bien, pues me quedo. De pronto me hubieran ofrecido la posibilidad, pero yo vi como que no, como que yo quiero algo más, quiero ciudad, quiero aprender más, porque hay algunas cosas que como que yo estaba sola también, no tenía mucho contacto con la gente. Entonces yo dije, no, pues más bien que tengan de uno un recuerdo bonito, que den a uno una carta de recomendación buena y mejor Sí, dejar ahí. sí, claro. Sí. Y ya después, bueno, cerramos ese capítulo del pueblo porque yo sí dije, no, aquí yo no vivo, pues Mm, yo toda la vida viviendo en Ciudad Grande y pues ir a ese pueblecito que yo estaba a la expectativa, pero definitivamente no me adapté. ujú. Y ya después nos regresamos a Frankfurt porque nuestro centro de vida, por así decirlo, es en Frankfurt. Y también igual intenté buscar trabajo y no me salió. Ok. Sí. Te hago una pregunta antes de que continúes con la historia cronológica. ¿Por qué crees que no te aceptan? ¿También por el idioma? Porque entiendo que ya, me imagino que el idioma había mejorado un poco con la experiencia de voluntariado. Sí, de pronto era que mi perfil no estaba acorde Mm, con lo que de pronto las empresas buscaban, ¿no? Porque yo buscaba diferentes tipos de, bueno, como de Laborantin se llama, ya, pero ellos buscaban más.
o sea, manejo de ciertos equipos, Ok. eh, manejo de cierto software, que Mm, posiblemente, bueno, yo tengo la experiencia, una marca específica también. mm. Entonces, yo ponía solamente, por ejemplo, cromatografía líquida de alta eficiencia, que es lo que yo me dedico. Sí. Y me preguntan, bueno, ¿qué marcas? Bueno, yo uso tal marca y ellos usaban otra que yo no había usado. Mm. Entonces me tocó por eso modificar mi currículum y escribir las marcas de los equipos que usaba. Entonces, esa era una de las razones por las que, Es que pues, uno dice químico o físico o biólogo y piensa que es como una sola cosa, una sola profesión, pero entiendo por lo que me explicas que, claro, es todo un mundo, ¿no? Y hay sí, dentro de la química o ingeniería química, hay técnicos que solamente se dedican a operar determinadas máquinas o determinados procesos, investigadores, analistas, no sé, deben haber como mil cosas, ¿no? Sí. sí. Sí, pues esa es la ventaja de mi carrera, que es una carrera muy, muy abierta, tiene bastante aplicación en diferentes aspectos. Ujú, Entonces, sí, digamos que aquí en Alemania en ese sentido hay cosas que son bastante, bastante específicas. ujú. Sí. Entonces, bueno, buscaban, o de pronto era que, bueno, yo tenía como aplicaba lo que te dije antes, pero Sí, como que mi perfil no se ajustaba, entonces, sí. bueno, sí, no, lo vi muy Mm. complicado. Sí, no, pregunto porque o sea, no eres tú, ¿no? Es un tema habitual en los latinoamericanos y en general en los extranjeros que llegan a Alemania, porque fuera de Alemania, en muchos países como los nuestros, estamos acostumbrados a no tener necesariamente, ¿cómo se dice esto? Certificación de toda aquella cosa que hacemos, ¿no? Entonces, Ah, sí, uno sí, eso es es verdad. ingeniero civil y es ingeniero civil, pero acá en Alemania, para cada cosa uno saca como una certificación y hay un Ausbildung y hay una educación muy Sí, concreta y a veces el currículum del latino pues llega acá y es muy vago, ¿no? O sea, no es que sea malo, sino que para trabajar en Latinoamérica nosotros no necesitamos tanto papelito, ¿no? Muchas veces es más sí, la experiencia y bueno, la universidad, ¿no? Pero acá en Alemania yo siento que es mucho más exigente la búsqueda de empleo porque sí, y también porque hay muchos extranjeros, ¿no? En la sí. misma situación, ¿no? Sí, no, aquí buscar trabajo es todo un proceso, o sea, no, pues no sé cómo sea pues en nuestros países, en Perú o en otros países de Sí. Sudamérica, y bueno, mi experiencia en Colombia, pues uno mandaba la hoja de vida y ya, no sé cómo sea ahora, Ujú. pero acá en Alemania es la carta de recomendación, más la hoja de vida, más las referencias, más, Sí. ¿qué más? Bueno, la homologación del título, en el caso de los extranjeros, y bueno, Sí. no me acuerdo, creo que incluso hasta las notas de la universidad, es que es, o sea, y para escribir esa carta de recomendación, o sea, uno tiene que inspirarse, uno no puede como buscar un modelito ahí en internet y ya, uno tiene que realmente como describir no mucho lo que uno ha hecho, pero sí, eso influye. Acá en Alemania todo, todo, todo es un Ujú. proceso. Sí, sí. Ujú. ¿Qué pasó después? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en la Ah, historia? bueno, entonces pues yo le dije a mi esposo como, bueno, ¿y qué hago? ¿O me dedico a otra cosa o qué? Porque es que no, no puede ser. Entonces, pues la ventaja del trabajo de mi esposo es que es muy flexible, o Ujú. sea, él no tiene que estar todos los días 7 horas en una empresa. Y entonces, él tiene la posibilidad de venir seguido a Berlín. Ujú. Y bueno, Berlín y Colonia, Bonn, Düsseldorf, por ahí. Sí. Entonces, pues él me dijo, pues aplica a alguna de esas ciudades, Ujú. alguna empresa. Entonces yo empecé a buscar y apliqué a una en Düren, creo que es cerca de Colonia, si no estoy mal. Sí, Duren. Eso, Düren, Ujú. y a dos empresas de Berlín. Ok. Entonces, pues la que estoy ahora y otra. Ujú. Entonces, bueno, de la de Duren creo que me rechazaron, Ujú. de la otra de Berlín me rechazaron y de esta pues me entrevistaron. La entrevista fue por Skype, de hecho, también. Ujú. En Y alemán o en en... alemán, sí, Ujú. todo en alemán. Ujú. Y pues bueno, pues para mi sorpresa, pues me llamaron y me dijeron que había quedado. Ah, buenísimo, Sí, buenísimo. sí. Ujú.
Sí, Es todo un proceso, ¿no? Porque justo hoy en la mañana grabé otro capítulo de podcast y hablaba de eso con una persona. sí. Muchas veces nosotros creemos que si hemos sido, no sé, gerentes en Latinoamérica, vamos a ser diferentes gerentes acá. Y no es así, ¿no? O Oh, sea, hay que, no es que uno salta del mismo puesto al mismo puesto, sino que uno tiene que acomodarse y a veces toca incluso hasta volver a empezar o retroceder un par de escalones, pero sí. se recuperan después, ¿no? Se Sí, recuperan. eso yo también pienso, porque bueno, o sea, yo creo que los alemanes primero quieren ver como tu potencial, sí, Sí, porque bueno, o sea, yo creo que ellos dicen, bueno, para ellos no es solamente lo que dice en el papel, sino que ellos quieren que tú demuestres que realmente estás como preparado para ese puesto, o sea, ellos lo quieren como con hechos, ¿no? sí, Entonces sí, lo que tú dices es verdad. Y digamos que en mi caso del voluntariado, yo también muchas veces me lo planteé. Yo dije, bueno, ¿será que sí fue buena idea hacer este voluntariado? Porque hay veces, pues, incluso mi papá y mi esposo coinciden en eso, que bueno, uno cuando recién está empezando su vida laboral, o en este caso, en mi caso que yo me vine pues al extranjero, uno no puede ponerse a pensar como, ay, bueno, es que es muy poquito lo que me pagan, ¿no? En este caso mm, como que el dinero es secundario. Lo sí. importante es pues tener la experiencia laboral, ¿no? Y lo que tú dices, pues más adelante los frutos se van a ver. Sí, sí, y yo lo veo en todos los latinos que conozco hasta el día de hoy. Siempre hay dos caminos, ¿no? O haces tu propio negocio, digamos, tu propio proyecto, que eso hacen algunos. Un poco lo que yo estoy haciendo también, ¿no? Con el Jardín de Sí, Martín. ajá. O incluso hay unos que ponen restaurantes o no sé, haces tu propia cosa. O toca sí o sí retroceder un par de Sí, escalones. toca pues tocar puertas, como se dice, ¿no? Eso. No, pero no solo tocar puertas, sino retroceder, o sea, retroceder entre comillas, porque al final no estás retrocediendo, estás aprendiendo, ¿no? Sí, Pero, claro, muchas veces toca que, en tu caso, ¿no? Tú tenías probablemente un trabajo en Colombia y acá vienes a hacer un voluntariado, ¿no? Entonces, o sea, sí. como que a regalar tu trabajo, más o menos, ¿no? Sí, pues en mi caso fue así, pero mira pues que al final pues no me arrepiento porque, o Mm, sea, sí, bueno, habían cosas que no me gustaban, no, eso todo te lo puedo decir, no todo fue perfecto, sí, pero claro. pues al final sí gané mucho porque mi alemán mejoró bastante, aunque en esa región se me olvidó contar, hablan un alemán inentendible. Sí. Platt, creo, Platt Deutsch o algo No, así. el Felsisch. Felsish, sí, eh, sí, he escuchado Sí. de eso. O sea, a mí no me preguntaban allá como hablas alemán, sino hablas Felsisch. Ah, de Entonces, frente, de frente, de frente. sí, sí, y hay veces pues me tocaba decirle a mi colega como, uy, ¿me puedes repetir? Porque es que no entendí. Entonces, sí, eso es una ganancia, ¿no? Que mi Mm, nivel, porque me tocaba leer muchísimo, muchísimo, muchísimo. claro, Entonces, bueno, en esa parte pues mi alemán mejoró, eso fue una ganancia. sí, Otra ganancia, pues, que me pude integrar más aunque no estoy 100% integrada, pero bueno, en esa época tuve como mucho más contacto, pues, con alemanes que sí, no tenía en el pasado, ¿no? sí. Entonces, sí, y pues que pude aprender bastante de Mm, mi carrera. mm, Eso fue, pues, una ganancia y bueno, mm, ya, no era mucho lo que ganaba, pero pues gané otras cosas también. sí. Ujú. Te hago un par de preguntas antes de que se nos acabe el tiempo. Sí, La primera es, ¿qué tal la experiencia de vivir un poco, pues no separada, pero a veces algunos días a distancia de tu familia, o sea, de tu esposo en concreto? Lo pregunto porque es algo que yo veo que se hace mucho en Alemania y en Latinoamérica no se hace jamás, no se hace ujú, nunca, ¿no? O sea, sí, yo sí tengo amigos que viven uno en Berlín y el otro vive, no sé, en Hamburgo, incluso como que viven muy lejos y se sí, juntan el fin de semana porque los dos tienen trabajo y están casados, ¿no? No es que son novios, sino que hay parejas que lo hacen, sí, es normal y tú te has ido por ese camino. sí. Es muy complicado, no es tan complicado como lo describes. Pues bueno, a mí al principio me pareció una locura, la verdad, porque sí, o sea, pues mi esposo, bueno, Martín se llama él, Ujú,
Pues sí, pues como que hay bastante gente, pues no bastante, pero sí algunos de su gremio, pues sus amigos y familias de familia de él, pues lo que tú dices, que bueno, uno vive en tal parte, y, pero trabaja en otra y así están la pareja separada Sí. durante la semana, pues a mí al principio me parecía una locura. Ujú. Y bueno, pues como lo que te digo, pues ahorita ya que estoy en Berlín, pues yo dije, bueno, pues al final, pues obviamente sí el vacío se siente, Ujú. pero es un poco más llevadero, pero Mm. sí, pues hay veces que tú estás aquí, o bueno, yo estoy aquí pues completamente sola, mi esposo pues él viene aquí pues los fines de semana, Ujú. sí, entonces sí, pues al principio es un poco durillo, Sí, pero pues ya el trabajo de, pues como que uno ya le da a uno como la oportunidad de pensar en otra cosa, ¿no? Y claro, te ya, distrae. sí, te distrae y pues bueno, ya uno ya, Igual, felizmente te tocó Berlín, ¿no? Porque es una ciudad grande sí, donde tienes todo, o sea, el día sí, que, si un día te sientes así triste porque no está tu esposo, tienes 50.000 restaurantes y bares ah, al sí, lado sí, y un montón de latinos, españoles, gente que habla miles de sí. idiomas, ¿no? Eso está No, cool. sí, Berlín es una ciudad muy, pues en ciudad grande en general, yo me imagino Múnich también será Claro, así, sí. Hamburgo. Sí, no, lo mejor es vivir en ciudad grande, o sea, así como que el vacío se siente menos, ¿no? Sí. Pero pues sí, es un poco duro, sí, Ujú, estar como lejos de la pareja, ujú, pero bueno, ya el fin de semana o cuando ya haya oportunidad de viajar en el verano, cuando mm, yo esté en vacaciones del trabajo o él, pues mm. ya habrá más tiempo para compartir. Mm. Y te Ujú. hago una última pregunta. De toda esta historia que me has contado, que pues se escucha como una historia admirable, ¿no? Porque has pasado por muchas cosas hasta llegar acá, ¿no? Desde el 2010 que empieza. ¿Qué ha sido lo más bonito de toda esta historia de migración? ¿Y qué ha sido lo más difícil o lo más duro para ti? Bueno, lo más bonito es, bueno, que siempre cuento con, pues, con el apoyo de mi esposo. Ujú. Él de verdad que ha sido un gran protagonista de todo esto porque, pues, él me apoya, ¿no? En todo lo que, pues, yo quiera hacer. Él Sí. siempre está como dispuesto a ayudarme. Pues también he encontrado, pues, también la familia de mi esposo, todos son muy, muy, muy buenas personas. Ujú. Y lo más difícil, sí, hay veces siento, pues sobre todo en invierno, ¿no? Que uno, pues, Mm. pues nuestra idea siempre es como desconectarnos en invierno, irnos a Colombia, pero pues este último tiempo no se ha podido. Entonces Sí. sí, es eso, en invierno uno le da como la nostalgia de no estar con la familia. Eso es lo Sí, más duro. no, y sobre todo si vienes de Colombia, ¿no? Bueno, sin irnos muy lejos, yo tenía una amiga Rola también, de Ujú, Bogotá, sí. yo he vivido en Colombia y en Bogotá, y por eso más o menos he vivido 2 años ahí y sé cómo es, ¿no? Em, y esta amiga se mudó a Lima, mi ciudad, y tuvo su Ok. crisis en Lima, ¿no? Yo ahora le digo, ay, ni siquiera te viniste a Alemania, ¿no? Pero en Lima, que Lima es una ciudad que es lindo en verano, pero en invierno se pone muy gris, a los colombianos les da duro también, ¿no? Porque ustedes están acostumbrados, no a que haga un calor tropical, pero sí a tener luz, ¿no? A tener Sí, mucha de que luz. haya solecito. De hecho, creo que o sea, diciembre y enero y de pronto febrero son los mejores meses en Bogotá porque los días Sí, están súper bonitos, sí, súper así con mucho sol y así. sí. Entonces, sí, eso también yo me pongo a pensar, yo, y aquí en Berlín que es tan aquí en Berlín sí me da duro el invierno, te cuento, Mm. porque a las 4 de la tarde ya está oscuro. En cambio, en Frankfurt hay 30 minutos más de luz. Hay Eso lo 30 he minutos notado. más de luz. Y además Ujú. creo que en Berlín se ve más cemento, ¿no? Se ve un poco más de cemento que... No sé cómo es en Sí. Frankfurt, pero no sé, como en las otras ciudades uno puede salir más rápido como a los exteriores, ¿no? No Ah, sé. sí, sí, eso es verdad. Digamos que nosotros en Frankfurt vivimos cerca de la Hauptbahnhof, ¿Ya? pero digamos, si tú quieres irte en carro a, no sé, a las afueras, es bastante rápido. Lo que tú dices es verdad, el autobahn está ahí Sí, súper cerca y ya estás afuera de Frankfurt. Aquí sí, en Berlín, pues no sé exactamente cómo es, pero bueno, Berlín como es tan grande, sí. yo creo que sí, no.
no es tan fácil. Sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Diana por aceptar la entrevista. De todas maneras, creo que esta historia, alguna persona va a interesarle, va a motivar, va a inspirar, digamos. Seguramente hay alguna persona que está como que con las mismas experiencias que tú tuviste, así que la considero como muy, 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 muy útil. A ti, Martín, muchísimas gracias bueno, por responderme y me dio mucho gusto conocerte también. Y espero que te vaya muy, muy, muy bien con tu canal, porque veo que en este último tiempo ha crecido muchísimo y espero Sí, que sigas así. gracias. Listo, nos vemos, Diana. Bueno, Martín, que estés bien. Chao. Chao. Listo. Listo, Diana, muchas gracias. Bueno, Martín, a ti, con mucho gusto. Nos vemos. Chao. Estoy Bueno, por... Dime, dime. no te ibas de preguntar que cuando salía el podcast. Estoy pensando colgarlo el miércoles que viene. No esta semana, sino el miércoles que viene. Ok. ¿Sí? Ujú. Bueno, Me avisas cualquier cosa también si quieres por Skype o por mail. Tú sabes que yo a veces me demoro un par de días en responder, pero respondo siempre. ok. Cualquier cosa me tienes por ahí. Bueno, Martín. Listo. Bueno, que tengas buena noche y mucho gusto conocerte y gracias por tu tiempo. Igualmente. Chao, chao. Bueno, que estés bien, chao.